Hola curiosos y curiosas, yo soy Noelia Sarmiento y en este vídeo vamos a ver cómo se produce la voz. Antes de empezar es importante que sepamos cuáles son todas sus partes, cuáles son las curiosidades de aquellas partes, cuáles son los sistemas que están involucrados en la producción de la voz y un montón de cosas más, así que ¡vamos a ello! Como ya sabemos, somos un todo, entonces todo el cuerpo está implicado en el proceso de la producción de la voz, así que hay que intentar no tener tensiones en ningún lugar de nuestro cuerpo. Joe Steele habla de tres componentes de la producción de la voz. En primer lugar estaría la potencia, que sería la respiración, que está compuesto por los pulmones y el torso. En segundo lugar estaría la fuente, que sería el tono, que estaría formado por la laringe y los pliegues vocales, que en todo esto luego nos adentraremos muchísimo más. Y por último estaría el filtro, que sería la resonancia, formado por la lengua, los labios, los dientes, la mandíbula, los senos paranasales, los constrictores faríngeos y el velo del paladar. Tenemos sistemas que están involucrados en la producción de la voz, que hablaremos un poquito más tarde de ellos. Serían el sistema respiratorio, el fonador, el resonador y el articulador. El sistema respiratorio. Voy a hablar de algunas de las partes que forman este sistema. En primer lugar, hablaremos del diafragma. No voy a centrarme mucho en este músculo porque anteriormente tuve un trabajo, pero sí voy a recordar cómo funciona. Es el encargado de la respiración y lo que hace es que se contrae y por tanto baja, dejando un espacio a los pulmones que se llenan de aire. ¿Y cómo se expulsa el aire? Pues el diafragma vuelve a su posición y los pulmones expulsan el aire. Seguimos con las partes y la siguiente va a ser los pulmones, que lo que hacen son absorber el oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. Y seguimos con la tráquea, que va desde la laringe hasta los bronquios, que llega a los pulmones. Es muy importante que cojamos solamente la cantidad justa que necesitamos de aire, porque si no sentiremos que hay mucha tensión dentro. Esto se puede notar cuando, por ejemplo, cantamos y habría a lo mejor muchísima inestabilidad en la voz, así como de repente muchísimo volumen y luego decae, o que sentimos como que nos quedamos sin aire. El sistema fonador. Este es el encargado de transformar el aire en sonido. Para un estudio más sencillo se divide en tres porciones, que sería el vibrador, el fuelle y los resonadores. El vibrador está constituido por la laringe y en su interior los pliegues vocales. El fuelle es un conjunto de estructuras que están debajo de los pliegues vocales. Estos serían los pulmones, la caja torácica, el músculo del diafragma y los músculos del abdomen. Y por último tenemos los resonadores, que están por encima de los pliegues vocales, que forman el tracto vocal, que sería la faringe, la boca y la cavidad nasal. Un poquito más adelante vamos a hablar de este sistema de resonadores del que estoy hablando ahora. Vamos a hablar ahora de la laringe, que está formado por la epiglotis, el tiroides, el cricoides, los aritenoides y el hueso hioides. Los pliegues vocales están situados dentro de la laringe y se compone de tres elementos. La primera capa sería el ligamento vocal, la segunda capa es un músculo extendido a lo largo del pliegue y por último una capa de tejido blando, mucoso que cubre las cuerdas, que es súper necesario para crear las ondas ultra rápidas del sonido. Durante la respiración los pliegues vocales están abducidos y el aire pasa entre ellos sin ningún esfuerzo. Dado que el esqueleto del pliegue vocal está unido a los aritenoides y al ángulo del tiroides, cuando estos se desplazan, las cuerdas vocales también lo hacen. Cuando los aritenoides rotan y se deslizan acercándose o alejándose, los pliegues vocales también lo hacen y son arrastrados. Entonces es cuando se producen los movimientos de abducción y aducción. Del mismo modo que cuando el tiroides se mueve, los pliegues vocales siguen ese movimiento. Como ya sabemos, todo está conectado. Y hay dos músculos intrínsecos de la laringe que actúan directamente sobre el tono de la voz. Estos son el músculo vocal y el músculo cricotiroideo.
Es importante saber que en la producción de una nota aguda, el cricotiroideo se contrae y tensa la cuerda vocal, mientras que el músculo vocal se relaja permitiendo que el pliegue sea tensado. Por el contrario, cuando queremos producir una nota grave, el músculo vocal se contrae y para ello es necesario que el cricotiroideo se relaje. Actúan de manera coordinada. Cuando los sonidos sean graves, los pliegues vocales estarán más cortos y cuando sean más agudos esos sonidos se alargarán, se tensarán. Encima de los pliegues vocales se sitúan los pliegues vocales falsos. Muchas veces cuando queremos hacer un sonido agudo o grave, notamos que la laringe se cierra. Eso es que los pliegues vocales falsos hacen una constricción laríngea. Una curiosidad de la laringe y los pliegues vocales es que antes de la pubertad los pliegues vocales del chico y de la chica tienen una longitud similar. Pero a medida que va pasando el tiempo, los pliegues vocales crecen en el hombre entre 4 y 11 milímetros y en la chica entre 1,5 y 4 milímetros. Por ello, el cambio va a ser muchísimo más evidente en un chico. Los hombres tienen cuerdas vocales más gruesas y grandes que están en un tracto vocal más largo, mientras que las cuerdas vocales femeninas son más finas, mucho más pequeñas y se encuentran en un tracto vocal mucho más pequeño. Los pliegues simplemente para producir sonido en el habla se abre y se cierra unas 110 veces por segundo en el hombre y unas 210 por segundo en una mujer. El aire pasa por la glotis y esta es la que produce el cierre glótico y hace que las cuerdas vocales se unan y vibren. Pliegues vocales hacen unos cambios de apertura y cierre periódicos. Si no fuese de esta manera, se produciría sonido pero no voz, y es lo que se llama frito vocal o crack, que está situado en la parte posterior del ángulo del tiroides. No tiene ninguna función en la fonación, sino que lo que hace es cerrar la entrada a la laringe cuando comemos para que no llegue ningún cuerpo extraño y nos ahoguemos. Vamos con el cartílago tiroides. Es la parte más grande de la laringe y envuelve a los demás cartílagos. Tendría esta forma y estaría situado. Este es el cricoides, que luego os voy a hablar, y este es el tiroides, que a los hombres se les nota más y es lo que comúnmente llamamos nuez. Como os decía antes, el cricoides está debajo del tiroides y cuando se articulan entre sí aparecen las articulaciones cricotiroideas. El sistema de resonadores. Son las cavidades que están situadas desde arriba de la laringe hasta la boca. La voz va rebotando en estos espacios para que tengan mayor intensidad y además el timbre tenga sus capacidades específicas. A continuación hablamos de la faringe. Dependiendo del tamaño que tenga este espacio, el aire resonará con mayor o menor intensidad. Es común tanto para la deglución como para la respiración y está situada detrás de la cavidad nasal, bucal y de la laringe. Así que podemos distinguir tres porciones: la nasal, la oral y la laríngea. La laringe puede desplazarse verticalmente en nuestro cuello. Si descendemos la laringe, la porción laríngea de la que hablábamos en la faringe se hace mayor y la voz suena como engolada, mientras que si está muy alta el tracto vocal se acorta y entonces se pierden armónicos y la voz puede sonar bastante estridente. ¿Cómo puede pasar esto? Pues es gracias a la acción de pequeños músculos que están encima o debajo del hueso ioides, que serían los supraioides y los infraioides respectivamente, y al contraerse se produce el proceso del que estamos hablando. De lo siguiente que vamos a hablar va a ser de la boca. Es el resonador principal del canto. Su tamaño puede cambiar dependiendo de la posición que tenemos de la lengua, de la mandíbula, de los labios y del velo del paladar. Es muy importante que no se abra la boca con muchísima fuerza, porque entonces estaríamos creando tensión para hablar y para cantar, que es innecesaria. Por ejemplo, un ejercicio que podemos hacer para relajar toda esta parte de los masticadores, que es donde más suele haber tensión, es masajear la cara antes de cantar. Vamos a hablar ahora de la cavidad nasal o de la nariz. Es un resonador fijo que no se puede ni cambiar su tamaño ni su forma.
Unido a ello están los senos paranasales, que son cavidades vacías donde el cantante sentirá la vibración, percibirá esa vibración, pero no son en ningún momento cavidades de resonancia. El sistema de articuladores. A través de esos movimientos se producen las diferentes vocales y consonantes y con ello las letras, las palabras. Esos articuladores, si funcionan adecuadamente, hay una buena dicción y por tanto no impide la producción de la voz. Por el contrario, si hay tensión, la voz se puede distorsionar y puede además dificultar el movimiento de la laringe y de los pliegues. A continuación voy a nombrar los articuladores y voy a explicar ciertas cosas de ellos. En primer lugar está la lengua, que tiene que estar aplanada para que haya una buena caja de resonancia. Esto es posicionada en el suelo de la boca con la punta tocando los dientes. La lengua es un músculo súper juguetón y puede hacer un montón de movimientos y así el sonido se va a escuchar de manera muy diferente. El velo del paladar es como una puerta que se abre y que se cierra, dejando entrar el aire en la boca, en la nariz o en ambos sitios. Los labios y con su posición se proyecta el sonido amplificado en la boca. Hay dos músculos que son muy importantes para el movimiento de los labios, que son el orbicular, que es para que los labios tengan una posición circular, y el bucinador, que lo que hace es que haya una abertura horizontal llevando la comisura de los labios hacia afuera. Y por último vamos a hablar de la mandíbula y su posición, pues actúa en la anchura de la faringe, porque los músculos y los ligamentos se unen con el hueso de la mandíbula y con los constrictores faríngeos. Para que el sonido cambie, lo que tendrá que hacer la mandíbula es manipularse, moverse de diferentes maneras. El aire entra por la nariz. El diafragma se contrae y baja, por lo que los pulmones se hacen más grandes y el aire entra. Llega la fase de expirar. El diafragma vuelve a su posición y los pulmones también. El aire viaja por los bronquios hasta llegar a la tráquea. El sistema nervioso voluntario manda una señal para producir la voz. El aire sube por la tráquea y llega a la laringe, donde están los pliegues vocales. Controlando la salida del aire, lo retenemos por debajo, que se cierra de manera voluntaria pero inconsciente. La presión subglótica debajo de la glotis aumenta, por lo que hay mucha más presión de aire debajo de los pliegues que encima. La fuerza es tan grande que rompe la resistencia de los pliegues, que son obligados a separarse e inmediatamente a juntarse. El movimiento es ondulatorio. Cada vez que esto ocurre, se cumple un ciclo vocal. Por tanto, esto se produce por la cantidad de veces que se crea un ciclo de abducción-aducción de los pliegues en un segundo. Subiríamos por la faringe, la boca, la nariz, que son las cavidades de resonancia. Y por último llegaríamos a los movimientos de los articuladores, por lo que se produciría la voz.